La pregunta es, ¿Dios tiene madre o tuvo madre? La respuesta es sí. Y la Iglesia Católica nos enseña que sí, que Dios tiene una madre. Pero para entender este dogma, tenemos que entender el dogma de la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad, ¿qué nos dice? ¿Qué es? ¿Qué entendemos por la Santísima Trinidad? Pues que Dios es uno solo. Tenemos un solo Dios, pero que ese mismo Dios está compuesto por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios se hizo hombre, pero no el Padre ni el Espíritu Santo, fue el Hijo. El Hijo se hizo hombre, se hizo carne a través de una mujer, María. María que con su sí abrió las puertas del cielo a la tierra. María que con su sí hizo posible que esta obra de salvación llegue a nosotros. Gracias al sí de María es que Dios se hizo hombre. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Perfecto. Pero aclaremos, María es madre de Dios Hijo. María es, y entendamos esto con detenimiento y sin mucha explicación confusiva. María es hija de Dios Padre. María es la esposa del Espíritu Santo. Y María es la madre de Dios Hijo. Entonces, Cristo. Y ahí tenemos que entender la naturaleza de Cristo. Cristo tiene en sí dos naturalezas. Él es Dios y Él es hombre. Dios hecho carne. Y María es madre de Jesús. María no es madre de la mitad de Jesús. María no es madre de una naturaleza de Jesús. María es madre de la persona de Jesús, porque Dios son tres personas. Una de esas personas se hizo carne y María es madre de una de esas personas. Es decir, María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. María es la persona humana más cercana a la Trinidad que pudo haber existido ni va a existir jamás. Como lo dijimos, hija del Padre, esposa del Espíritu Santo, madre del Hijo. Es decir, entonces, por eso la Iglesia Católica sostiene como dogma que María es madre de Dios. Obviamente es madre de Dios Hijo, pero hay un solo Dios. Y este es uno de los misterios de nuestra fe que tenemos que aceptar, que tenemos que creer, porque todo dogma de fe que se enseña en la Iglesia no puede ser discutido, no puede ser rechazado, tiene que ser aceptado, porque es una revelación divina, es una revelación que a través del Espíritu Santo Dios entregó a su iglesia. Y su iglesia nos enseña eso a través de los años y es dogma de fe. María es madre de Dios, María Santísima. Ella que con su sí hizo posible todo esto. Y de repente tenemos que ser sinceros. Muchas veces muchos de los misterios del Señor nos cuesta entender, nos cuesta comprender, pero para eso tenemos esa fe que cada día tenemos que pedir al Señor que crezca en nosotros, esa fe que quite toda duda. Y una vez que entendamos esto, podemos estar seguros de que María es Madre de Dios.
no es una creencia inventada, no es una creencia que salió de la nada, no, es una creencia de fe que le fue entregada a la Iglesia como un dogma, una revelación divina, por lo cual lo aceptamos y lo creemos. Pero hay una cosa más. María es madre de Dios Hijo, pero María también es madre de la Iglesia. Y muchas veces los hermanos separados cuestionan o dicen que Jesús le trató, digamos, un poco despectivamente a María, cuando le dice: mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Todavía no llegó la hora. Eso pasó cuando Cristo realizó su primer milagro y convirtió el agua en vino. Le dice: mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Pero sin embargo, Cristo, Jesús, hizo lo que su madre le pidió. A través de la intercesión de María, Cristo hizo su primer milagro. Cristo se manifestó como Dios. Fue a través de María. Le dijo mujer. Ya en la cruz le dice: mujer, he ahí a tu hijo. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene todo que ver, porque Jesús nunca le trató despectivamente a su madre. Porque decir eso sería como decir que afirmar que Cristo incumplió el mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero no, Él cumplió los mandamientos del Señor en su completitud. Y esta palabra mujer, empleada por Cristo en el primer milagro y en el último suspiro de su vida, cuando le entregó a María, a Juan, y a Juan le entregó a María como su hijo, utilizó las palabras mujer. Ahora vamos. Primer momento, primer milagro de Cristo, utiliza la palabra mujer. Último momento de vida de Cristo en la cruz, ya a punto de morir, utiliza la palabra mujer. Primer libro de la Biblia, Génesis 3. El Señor dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Él está hablando a la serpiente, que es Satanás, y le dice que va a poner enemistad entre Satanás y la mujer. Al decir mujer, Dios no se está refiriendo a Eva. Dios está haciendo una profecía, porque dice que va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Tú le herirás en el talón a su hijo y su hijo te herirá en la cabeza. Hace una profecía refiriéndose a Cristo. Entonces, la persona más odiada de la creación por Satanás, la más odiada es María, porque María representa todo lo que Satanás desprecia. María representa la humildad y la pureza, y eso Satanás odia, desprecia, le quema. Primer libro de la Biblia, Génesis, mujer, enemistad con la mujer, que es María, y el diablo. Último libro de la Biblia, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Juan que vio? Y vi en el cielo una mujer coronada de estrellas, y su descendencia fue perseguida por el diablo, por el dragón, nuevamente. Y repetimos esto para que se entienda, porque la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. La Biblia es palabra de Dios, por tanto es perfecta. Primer milagro, mujer. Último suspiro de Cristo, mujer. Primer libro de la Biblia, primera profecía de Dios, mujer. La mujer y un animal, la serpiente en este caso, enemigos. Último libro de la Biblia, Apocalipsis, mujer. ¿Quién es perseguida? ¿A quién persigue el dragón? Un animal, al hijo de la mujer. Volvamos y repetimos. En Génesis
Dios le dice, ella tendrá un hijo, el hijo de la mujer te va a herir en la cabeza y vos le vas a herir en el talón. Génesis, el dragón persigue a los descendientes de la mujer. ¿Quiénes son los descendientes de la mujer? ¿Quiere decir que María tuvo otros hijos? No, se está refiriendo a la iglesia. ¿Y quién fundó la iglesia? Cristo. Entonces, María es la mujer, es elegida por el Señor ya desde antes de la creación del mundo. María es la bienaventurada, es la madre de Dios, es nuestra madre, es madre de la iglesia. Pero ¿por qué nuestra madre? Porque Cristo nos las dejó, Cristo nos dejó a su madre ahí en la cruz. Cristo, al morir, no tenía nada que dejar como herencia, no tenía posesiones materiales. Entonces nos dejó su tesoro más preciado, su madre. ¿Y la dejó con quién? Con el discípulo amado. Entonces ella es nuestra madre. Y tema de otro material va a ser si tuvo o no otros hijos María. De hecho que no los tuvo, por eso que Cristo lo dejó al cuidado de Juan. Pero no es el enfoque de este material. El enfoque de este material es si efectivamente Dios tuvo o tiene madre, pues sí, pero repetimos, Dios Hijo, en la persona de Cristo, tuvo y tiene una madre. Entonces, no sé, no hay motivo por el cual los hermanos separados tengan que decir que estamos inventando una creencia o que estamos hablando herejías. Te dirán, sí, pero ¿cómo el Creador, si Él le creó a María, cómo María? Repetimos, María es madre de Dios Hijo. Que se nos quede, porque es importante. Hija del Padre, esposa del Espíritu Santo, madre del Hijo, María Santísima. La madre que Jesús nos dejó en la cruz. Y bueno, con esto cerramos esta parte. Hasta el siguiente material y que el Señor los bendiga mucho.